La Ciudad de México vive un proceso histórico sin precedentes. Se trabaja en su primera constitución y con ello cambia el modelo de delegaciones. ¿En qué consiste el nuevo modelo de alcaldías? Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se abre la sesión. El día de hoy nos acompañan la diputada constituyente de la Ciudad de México, Diana Arellano Rivera. Ella forma parte de la Comisión de Alcaldías. También está con nosotros el diputado constituyente Juan Ayala Rivero, también forma parte de la Comisión de Alcaldías. Nos acompaña la diputada María Fernanda Vallardo, también forma parte de la Comisión de Alcaldías, y le agradecemos su presencia a la diputada Ana Julia Hernández, quien también forma parte de la Comisión de Alcaldías. Les agradecemos mucho que estén el día de hoy con nosotros. Diputada Diana Arellano Rivera, ¿en qué consiste el nuevo modelo de alcaldías que se discute en la Asamblea Constituyente? Claro que sí. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Entrando al tema de las alcaldías, lo que quiero comentar primeramente es que este modelo surge a partir de una reforma política que se hace al 122 constitucional, y en la fracción sexta es donde vemos que la división territorial de la Ciudad de México ahora va a corresponder a las alcaldías, ¿no? Y que la administración pública va a estar a cargo de los titulares de estas alcaldías, que se van a denominar alcaldes, y va a haber un cuerpo de gobierno. Ahora no nada más va a ser una sola persona al mando, o sea, un partido político, sino que ahora va a estar el alcalde, pero acompañado de los concejales, que a lo mejor, bueno, más adelante vamos a desarrollar bien este tema, ¿no? de la elegibilidad de estos personajes, de estos actores políticos. Entonces, muy bien. Diputado Ayala, ¿en qué va a beneficiar a los habitantes de la Ciudad de México este modelo de alcaldías? Yo creo que una de las partes que va a beneficiar a la ciudadanía de la demarcación, hoy delegación, mañana alcaldía, es que la propia demarcación, con su propio territorio, con su propia comunidad, podrán tener el control a través del propio alcalde, como ya lo explicó la diputada Diana, para que en planilla puedan estar elegidos debidamente y estos puedan llevar a cabo acciones administrativas dentro de la demarcación política. Un carácter administrativo, ya no, el jefe delegacional ya no tendrá el poder absoluto, lo tendrán también junto con los alcaldes, que serán un colegiado que permita realmente establecer mecanismos administrativos, mecanismos de operación, mecanismos de acción inmediata para la demarcación política y los ciudadanos que en esa demarcación política estén. Diputada Vallardo, la misma pregunta, ¿en qué nos va a beneficiar a los habitantes de esta ciudad el ahora tener alcaldías y ya no delegaciones? Muchísimas gracias. Bueno, de entrada, Juan, muy agradecida por la invitación. Yo te quiero platicar que el proyecto de constitución que nos envió el jefe de gobierno, al momento, que es justo en lo que estamos trabajando, la verdad es que lo vemos un poco incompleto. Y justo va en ese mismo tenor. Es decir, en la medida en la que nosotros podamos otorgar más facultades a los próximos alcaldes, más facultades a los consejos, esto sin duda tendrá mayor impacto en el beneficio de la ciudadanía. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que podamos tener un nuevo orden de gobierno que es el más cercano a la gente, y justo por eso debe ser un órgano que pueda cumplir con las expectativas ciudadanas. ¿En qué es lo que nos estamos abocando? Que puedan tener más facultades justo en la parte de la prestación de los servicios públicos que son en beneficio de la ciudadanía. Segundo, que puedan ser órganos, afortunadamente ahora con esta existencia de los consejos, en donde haya pesos y contrapesos, donde pueda haber mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, en donde se pueda tener adicionalmente una cercanía más amplia con la gente. Y tercero, y me parece fundamental, vamos a tener la oportunidad de darles más facultades de participación a los ciudadanos, y creo que esto va a ser fundamental para la toma de decisiones de estas próximas demarcaciones territoriales. Diputada, la misma pregunta, ¿en qué nos va a beneficiar el tener Bueno, primero le agradezco a Capital 21 la invitación a comentarle a tu público que este proyecto de constitución que nos envía el jefe de gobierno fue construido por un sinnúmero de gente, sociedad civil, académicos, demás. Por supuesto que es un buen proyecto de constitución, sin embargo hay algunas cosas que desde el punto de vista mío y de muchos diputados y de los jefes delegacionales actuales, porque los hemos ya recibido, se quedó corto en términos de alcaldías.
Son 5 artículos que vienen en este proyecto de constitución, en el capítulo de alcaldías. ¿En qué nos va a beneficiar o cuál es la variable? Si las hay o no las hay. O sea, primero, no hay grandes cambios. O sea, en este momento esperemos ya con las aportaciones de los diputados, los comentarios de los jefes delegacionales, haya variables. ¿Cuál es la única variable real ahorita? Los concejales. Se generaron contrapesos que el jefe delegacional no tenía. Los concejales. Los concejales. Y de ellos vamos a seguir hablando en un momento, pero diputada Arellano, ¿por qué alcaldías y no municipios como sucede en el resto del país? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la autonomía que tiene la Ciudad de México. La Ciudad de México, como sabemos, es la capital de la República y es la sede de los poderes federales, de los poderes de la Unión. Por lo tanto, no se asemeja, ahí no se puede asemejar al municipio y a su cuerpo de gobierno, que es el ayuntamiento. Entonces, los municipios, o sea, los ayuntamientos están regidos bajo el artículo 115 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la Ciudad de México es autónoma, más no es soberana, ¿no? Por el mismo hecho de que aquí residen los poderes de la Unión, de la Federación. ¿Habrá un consejo ciudadano que regule, que esté trabajando con el alcalde? Queremos conocer cuáles son sus funciones, cómo se van a elegir, pero esto lo vamos a responder después de un corte. Ya no va a haber delegaciones, serán alcaldías, que es un nombre cercano al municipio, pero no idéntico, donde habrá una representación política más directa de la ciudadanía. Es la propuesta de que haya consejos con una diversidad de representación y que ya no sea el jefe delegacional el que decide qué hace en su territorio. Habrá un primer instrumento de control del ejercicio de gobierno, porque el Consejo no solamente se pondrá de acuerdo para definir el presupuesto, las políticas, los programas a desarrollar en la alcaldía, sino tendrá facultades para vigilar el ejercicio del gasto y la instrumentación, la implementación de los programas. Esa forma de gobierno diferente que va a actuar aquí en la ciudad